Desgraciadamente algunas familias se separan y en el medio quedan los hijos. ¿Usted tiene algunas preguntas acerca de cómo funciona el sistema de la pensión alimenticia para los hijos? Bueno, justamente nuestra colega Marianela Valdés estuvo conversando con la abogada Sheila Gamboa. Como cada semana nos trae respuestas a estas interrogantes. Adelante. Muchas gracias, Ginela. ¿Cómo estás, Sheila? Muy bien, Marinela. ¿Cómo estás tú? Estoy excelente. ¿Estás preparada para que hablemos de temas jurídicos? Preparadísima. ¿Y usted está preparado? Vamos entonces. Si usted se está separando, hay un tema muy relevante que podría estar complicándolo. Se trata de la pensión alimenticia de los hijos. Hoy vamos a descubrir de qué se trata, en qué consiste, Sheila. La pensión alimenticia de los hijos, Marianela, consiste en una suma de dinero que un padre tiene que pagar al otro. Evidentemente, el padre que tiene que pagar esta suma de dinero es el padre que no vive con los hijos, a fin de que este dinero sirva para sustentar las necesidades básicas de los niños. En el caso, por ejemplo, ¿qué pasa si el padre tiene la custodia de los hijos? ¿La madre debería pagar? Por supuesto que sí. La pensión de alimentos es determinada en relación de los ingresos que tienen los padres. Por más que el padre que se ocupa principalmente de los niños, su salario sea más elevado, el otro padre tiene la obligación de dar una pensión de alimentos, porque los dos padres que tienen que colaborar con las necesidades de los niños. Claro que sí, los hijos son de los dos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo podemos calcular este monto? Bueno, existen reglas muy específicas para calcular esos montos, pero en grandes líneas, cómo determinamos una pensión de alimentos para los niños es determinando el salario del padre y el salario de la madre. ¿Y cuántos hijos tienen en común? Con estas dos informaciones va a haber una forma bastante técnica de determinar la pensión de alimentos, pero evidentemente la base es cuál es el salario del padre y cuál es el salario de la madre. Perfecto. ¿Y cómo se tramita la pensión alimenticia? ¿Cómo debe hacer la gente para recurrir a qué lugar específico? Bueno, en principio hay dos posibilidades, ¿no? Si los padres están de acuerdo en el monto que uno tiene que pagar al otro, entonces se puede llegar evidentemente a un acuerdo. Este acuerdo tiene que ser redactado, pero de todas maneras tenemos que dirigirnos al tribunal a fin de que el tribunal homologue este acuerdo. Es muy importante porque esto le va a dar un carácter de sentencia y de obligatorio. Si los padres no están de acuerdo, evidentemente se tiene que dirigir a un abogado para que el abogado determine cuál es el monto y que sea el juez que va a determinar cuál es la pensión de alimentos que tiene que pagar un padre al otro. Y en el caso, por ejemplo, si yo demando, hipotéticamente, si yo demando a mi esposo, que no es el caso. Esperemos que nunca sea así. Esperemos que no. En el caso, por ejemplo, que yo demando a mi esposo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que comprobar cuánto gana él? ¿Cómo se calcula eso? Claro, por supuesto. Evidentemente, si el padre tiene un ingreso fijo, tiene un empleado que le da un monto fijo cada mes, entonces la prueba no va a ser muy complicada. Pero como te digo, sí, evidentemente tenemos que hacer la prueba de cuánto gana el padre o la madre que tiene que pagar la pensión de alimentos, porque es en base de su salario que se va a determinar la pensión de alimentos. Así que lo más importante es probar cuál es el salario anual del padre que está obligado a pagar la pensión de alimentos. Y háblame de la edad máxima de los hijos. ¿Hasta cuándo hay que pagar esta pensión alimenticia? Bueno, no existe en realidad en la ley de Quebec una edad máxima para que los hijos reciban una pensión de alimentos. En principio hay que demostrar, porque se puede pedir una pensión de alimentos incluso cuando el hijo es mayor de 18 años. Evidentemente, cuando el hijo es mayor de 18 años, se tiene que probar que existe una necesidad. Por ejemplo, que el hijo esté estudiando a tiempo completo, que siga un estudio universitario. Aún así, estando en la universidad también se podría pagar. Por supuesto que sí, porque se tendría que demostrar que tiene la necesidad todavía del apoyo de uno de los padres. Puede existir un hijo que tenga 25 años y que tenga una discapacidad y que necesite que aún se pague la pensión de alimentos. Así que no existe una edad
límite para la pensión de alimentos. Evidentemente, después de los 18 años, la prueba que hay que hacer es de la necesidad de esta pensión. Pero ¿qué ocurre en el caso de que el demandado viva en otro país? ¿Tiene que pagar igual la pensión alimenticia o no? Por supuesto que sí. El padre o la madre, la obligación de la pensión de alimentos la tiene siempre. No importa que viva en Canadá o que viva en el extranjero, la obligación existe y tiene que cumplirla. Pero ¿y cómo se hace en este caso? ¿Cómo lo hace el juzgado para que esta persona pague viviendo en otro país? Bueno, la entidad que se encarga de la percepción de la pensión de alimentos es Revenu Quebec. Ellos tienen modalidades específicas para ir a buscar este dinero a la persona que tiene la obligación en el extranjero. Muchas gracias, Sheila, por responder a nuestras inquietudes. Nos quedó muy claro el tema de la pensión alimenticia. Gracias a ti. Y gracias a usted, por supuesto, por su linda compañía. Hasta la próxima.